var en este caso. Y fíjense, me aparece en la lista de todos los documentos y yo no sé de qué clientes son, no sé si vienen de un flujo, si no vienen de un flujo, etc. Entonces, básicamente lo que está pidiendo la historia es ordenemos toda esta documentación por carpetas de clientes, ¿no? Entonces ahora voy a la historia. Es esta, gestor documental. Y dice, como administrador de la suite, quiero acceder al gestor documental y tener todo el fichero en carpetas por clientes para organizar la gestión. Bien, y tengo como escenario 1 carpetas por cliente. Y entonces decimos, dada la creación de un cliente, cuando por determinado flujo se tenga que diligenciar documentación, entonces se debe crear una carpeta que parta de Documents Part con la siguiente información. Nombre 1 del cliente, nombre 2, apellido 1, apellido 2 y ID de cliente. Así como está este ejemplo. ¿Bien? Entonces hay otro punto que dice, en caso de que no tenga nombre 1, solo tenga un nombre, solo tenga un apellido, pues que quede un nombre y un apellido. Pero siempre tiene que tener la ID del cliente. Como escenario 2 dice carpetas por flujo. Ustedes imagínense, hay un cliente que hace un reclamo de desconocimiento de tarjeta de crédito que lleva documentación adjunta y otro que es alta de préstamo hipotecario que lleva otra documentación adjunta. Entonces, el juego acá de las carpetas es cliente, flujos o procesos y después subcarpetas por ejecución. Un reclamo por desconocimiento de movimientos de tarjeta de crédito puede tener una ejecución o 25, depende del tiempo. Entonces, para resumirlo, lo que digo es, estas pantallas que ven aquí, que se muestren como esta imagen. El cliente, Juan barra Pedro barra Pérez con el ID, el nombre del flujo del proceso, la fecha en la cual se ejecutó dicho proceso y finalmente dentro de esta carpeta van a estar estos documentos así como está hoy. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos? ¿La puedo explicar bien? ¿Alguna duda? Emilio, una consulta. ¿Y si yo subí el documento no por un flujo, sino por ficha mi cliente? ¿Cómo se tendría que ver ese documento si no tiene de pronto un flujo amarrado? Por ficha mi cliente, tú dices, por ejemplo, venir al gestor documental. Subirlo por acá, bueno, igual, digamos, ese escenario no lo escribí, Yesenia. Es bueno, lo voy a agregar. Cuando no tenga un flujo amarrado, pues entonces tendrá que venir Juan Pedro y directamente una fecha. Y ver qué hay ahí adentro, pero lo agrego como escenario. O sea que donde está el flujo vendría como en blanco y solamente vendría en el otro claro. punto. Sí, porque no hay un flujo asociado. Our due date. We are now going to jump into the candidates continue, of course, and then jump into our provisional use cases here. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces agrego el escenario 5, that's great. que comentó Yesenia. Y creo que con eso estaríamos. Does anyone have any comments, questions? Gracias, Yesenia, por el aporte. Say about regarding their sprint review and our sprint 15. Bueno, chicos, acá como lo explicó Emilio, hay lo que sería una integración, lo que serían flujos con respecto a esta user story. En función a lo que comentó Emilio, alguna idea, comentario, alguna duda, ¿cómo lo ven? Helping us get to completion for Sprint 15. I think we did a fantastic job. Claudia, con Emilio hablamos que después tenemos que crear otra historia que complemente esta para los antiguos clientes. O sea,
Haz de cuenta, día 1 nos integramos, esto va a funcionar desde el día 1 de integración. Clientes nuevos que empiecen a aparecer ahí. Pero los del pasado, los que tienen en los archivos el banco o la entidad financiera con la que nos integremos, pues nos toca crear una historia para poder llamar a esos clientes a esta misma estructura. Porque eso yo esperaría ahí que se comente bien con implementación más que hacerlo nosotros, porque el producto al tener esta feature debería funcionar de la forma que comenta María Fernanda, pero ya lo otro sería propio de la implementación. Entonces, no sé si la debería tomar este equipo esa solución. Yo tengo una pregunta. Todas. No, tal vez sea una pregunta muy obvia, ¿no? Pero es que él mostró que había una carpeta y luego otras carpetas y crear más carpetas. ¿Sí? Entonces, el usuario va a poder crear las carpetas que quiera en el gestor documental. O eso se crea automáticamente por algún script que tenga el backend o algo así. Mira. Bueno, se crean automáticamente. El usuario no crea carpetas. Bueno, cuando me refiero a usuario es al que está logueado, o al dueño del banco, o a un gerente, o bueno, que sea. La idea es que se generen automáticamente las carpetas. Hoy automáticamente se ponen los documentos así sueltos. Entonces, la idea es que se creen estas carpetas según el cliente, según el nombre del flujo y según la fecha. Ok. La idea no es que cada usuario pueda crear su set de carpetas o su árbol de carpetas. No. Ok. O sea, yo le envío un documento al backend y él automáticamente hace el resto. Eso mismo. Listo, vale. Vale. O sea, yo tengo preguntas con esta user story. ¿Esto va a ser por todos los flujos? Independiente del flujo, y si existe la activity de gestor documental, ¿se debería ir creando estas carpetas? Exactamente. Estos son con todos aquellos flujos que sí y solo sí gestionan documentos. Y los documentos son de dos tipos. ¿Y cómo podemos identificar esos flujos? Por las activities puedes identificarlos. O sea, pero esa información no la entregaría el equipo de flujo. Esta información te la puede decir, correcto. Ok, entonces ahí deberían quizás los chicos conectarse a la información que tenemos del flujo para poder determinar cuando tengamos el gestor documental. En caso que el flujo considere el gestor documental, es donde se debería crear la carpeta. Y la carpeta iría por cliente, la siguiente categoría sería el nombre del flujo. Correcto. Y posteriormente tendríamos la fecha y la hora. Y aquí esta fecha y hora, ¿en qué está asociada? Está asociada a la activity inicializadora. Eso si querés después lo agrego, clavo en la historia. Pero por ejemplo, cuando inicializa tal día y tal hora, pues es esa fecha. Es la inicialización del flujo. Claro. Del flujo o también o puede de la ser el activity. finish. El flujo o la activity. La activity. Entonces, cuando yo voy pasando de la activity, cuando empiezo a recorrer el flujo y estoy en la activity del gestor documental, me guardaría esa fecha y esa hora. Eso mismo. Y puedo tener yo más de una fecha y más de una hora asociada a un flujo porque quizá VM de tarifas y tengo dos fechas. Porque son dos ejecuciones. Por ejemplo, hoy hiciste uno, mañana hiciste otro. Pues pensá en el ejemplo reclamo de tarjeta de crédito. Este mes hiciste uno, el mes siguiente hiciste otro. ¿Pasa si yo tengo más de un gestor documental asociado en el mismo flujo por una derivación? Quedaría en la primera ejecución. Más de un gestor documental. Más de sí, porque yo, por ejemplo, puedo decir que voy a incluir información del cliente, la tomo lo que sería un call center, le pido un poco de información, la añado, la derivo al ejecutivo del cliente y el ejecutivo me añade mayor.
mayor documentación. Sería el mismo flujo. Sí, quizás ahí lo que podemos poner en realidad es la fecha del finish workflow y ya está. Y si en el finish workflow, y si antes tuvo 7 activities de documentos, pues tendrán acá los 7 documentos juntos. En ese caso quizás podemos poner finish workflow y listo. Entonces tendríamos las carpetas por fecha y hora en función a la ejecución, y la fecha y hora que tendríamos es la fecha que se ejecutó, que finalizó. ¿Y qué pasa si yo adjunté información y no finalicé el flujo? Por ejemplo, ese mismo caso, adjunté información, derivé el CTA y el ejecutivo del cliente aún no añade información, es decir, aún todavía no finaliza ese flujo. La primera documentación que agregó el call center, que debería quedar disponible, ya debería crearse la carpeta. La carpeta se tiene que crear cuando termine el flujo. Entonces, al finalizar un flujo se crearían las carpetas y se podría dejar disponible eso mismo. Tengamos en cuenta que el ejemplo que diste, Clau, una segunda línea, va a ver la información dentro de la ejecución del flujo mismo. O sea, no tiene que ir al gestor documental. Claro. No, más que todo para ir viendo que se va almacenando. Sí. Más que cómo va a dejar. Porque alguien tenía hay muchas manos, chicos, por favor. Está primero el número 1, no sé el nombre. Vos, hay que levantar la mano. That's amazing. Wilmer. Okay, I'm not sure I'm seeing what you're sharing. What I can see here is the first page on the slide, donde podamos ver which is showing Sprint Review. un flujo ya creado con documentos. No. Sí, te falta alguno. Thank you for that, Benga. Sí, sería como bueno para revisar, porque de pronto uno ya tuvimos cerrado. Sí. No estamos familiarizados de pronto tan a fondo con retrospective. Let me send it to you so maybe you can sí, si quieren lo que puedo hacer, porque te puedo hacer un video si quieres de un flujo que se cargue documentación, que se adjunte la documentación y cómo queda en el gestor documental, si quieres, para que veas todo eso. Y te muestro también cómo se puede hacer el track del flujo con todas las activities, para que veas toda la información que tiene una activity. Y quizá identificar cuál es la activity, Emilio. ¿Cuál es la activity? Porque debe tener un ID en particular el gestor documental, para que los chicos no tengan que estar buceando. Es que no es solamente una activity, pero igual le voy a preguntar al Diego si tiene un ID, porque en realidad es una molécula. Puede ser una activity, pero también puede ser una molécula. Que tiene la activity asociada a la molécula dentro. Sí. Bien, Raquel. Gracias. Pensando como casos de prueba, por ejemplo, Camino Feliz es que me cree y tener yo el pad para crear. ¿Puedo yo dejar uno a medias y retomar o tiene que empezar desde cero? Tú puedes dejar a medias un flujo porque el flujo deriva a diferentes roles. Entonces puedes iniciar un flujo, adjuntar documentación y derivarlo a un rol B. El flujo no va a terminar, va a quedar ahí, esperando que el rol B lo tome y lo continúe. Entonces, pensando en el caso de prueba, podemos probar ese caso también. Claro. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor. I'll figure out the way to open. Okay. Es como una pregunta ya en términos de prioridad. Es cierto que tenemos tareas para este sprint, pero esto del gestor documental, ¿qué tan a prioridad es? Much better. No. Emilio nos va a decir que es muy prioritario. A ver, chicos, esto ahí les dejo la administración de las prioridades a ustedes. Es verdad que es algo que hay que ordenar, porque ustedes si ven cómo está hoy el gestor, es una lista de documentos que nadie sabe qué es. Entonces, pero si tienen que priorizar, Clau, yo no tengo ningún problema si se puede ir, si se va al siguiente sprint. En ese sentido, se les lo dejo que ahí los
gestionen ustedes, chicos. Chicos, lo que habíamos comentado ayer es que pueda tomar esta user story como de análisis durante este sprint, donde se pueda, entre comillas, juntarse con Emilio, ver cómo está funcionando, preguntarle a Diego, hablar con el equipo de flujo y no hacerlo este sprint, sino tener más claridad sobre la solución que se va a realizar. Eso también puede ser una estrategia y así ya para el siguiente sprint se puede tomar como una user story funcional. Perfecto. Refinémosla a este sprint. Sin problemas si lo desarrollamos el que viene. Eso, perfecto. Y una pregunta así como ociosa, entonces todos los documentos van a estar ahí sueltos de ahora, o sea, hasta que llegue la nueva implementación de lo que se quiera hacer. ¿Se van a quedar ahí o se van a eliminar o qué van a pasar con los documentos? ¿Cómo se van a organizar después? Eso es lo que comentaba ahí María Fernanda en el inicio, porque claro, como esto no estaba y esto ya está en producción, cuando se implemente desde cero, ya vamos a tener esta solución integrada. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer con los clientes que ya están, que ya está esto y no está esta organización? Y eso también ahí lo podemos analizar, pero lo podemos discutir, Emilio, con el equipo de implementación. Quizás el equipo podría apoyar en lo que sería la solución, pero no sé si hacer como un rollback de lo que sería esta fiesta dentro de las implementaciones. Yo crearía una carpeta que diga documentos anteriores y meto todo ahí, no sé. Yo no soy técnico, se lo pienso como... Pero a nivel nuestro producto, sin pensar en que estamos en cliente, nuestro producto no necesitamos hacer ese rollback, digamos. No, ahora, en cliente hay que ver, porque en cliente quizás ya hay una solución personalizada para cada cliente. Entonces, un poco mi idea es, está pensado de solucionarlo de aquí para adelante. Y ya cuando vayamos a implementar nuevos clientes, ya vamos con el gestor documental desarrollado bien. B2. B2, claro. Pero en principio no me preocuparía en la parte de atrás, o sea, en la parte anterior. Yo creo que eso sí, con implementación, ellos deberían solucionarlo. Chicos, entonces ahí me ayudan votando. Recordemos que esto vamos a apuntar con lo que sería el análisis, o sea, poder analizar cuál sería la mejor solución, darnos con el equipo de flujo y viendo cómo están las actividades, etcétera, etcétera. This is the one. Is to assign more time to do the TA for the user stories. And now I want to get back into dev here. So, bueno, acá tengo no voto Andrés, mi Yesenia, y tengo Hazel. Pienso que este user story tiene un puntaje de 8 y Wilmer está con un 2. Aquel está en el medio. Si quieren nos ayudas, y también ahí Yesenia y Andrés, si nos dan su comentario o cuál sería en realidad su votación, que no alcanzó a marcarse. Yo voté, pero pues no cargo. A mí no me deja votar. No me deja votar. Bueno, ya leí ahí un 8. Pero solo el análisis. Esto es análisis, no hay que implementar nada. Así la ves muy difícil. Pues de mi parte no, porque yo más o menos, pues yo vengo de la parte de flujos, entonces pues comprendo cómo es la situación, pero pues de parte de Raquel pues entraría a explicarle un poquito cómo es como la mecánica de los flujos, cómo funciona para que ella pueda hacer las cosas por front. No sé para ella qué tan complejo sea. Además que todo es aprender de flujos. Bueno, yo le había puesto 3 porque es análisis, ganamos tiempo. Les iba a decir a los chicos que me incluyan en las reuniones, y ya después yo le iba a pedir a Jess que tengamos una reunión de flujos,
Entonces yo más o menos, como era únicamente análisis, no pensaba en diseñar nada, entonces sí le puse 3, pero sí podría suficiente. Ahí, chicos, Hassan también la había evaluado en 8. I know currently that's not possible because we would not be able to finish all the user stories as, for example, in Sprint Parece 14, si la cerramos we en needed to 5. move a couple of user stories to the Sprint 15. Sí, sería bien. Sí. But, 5 sería bien. like I mentioned, I think we Aquí, are claro, quizás nos always surge algún tema. improving that process. Perfecto. Bueno, y ahora vamos un poco con lo que estuvimos revisando el día de ayer. Esta user story hace referencia a agregar los filtros del nivel superior. Aquí. Como usuario de la plataforma, necesito visualizar los filtros de mis clientes asociados a la cartera y el dueño de la cartera. Como usuario con niveles superiores, se deben visualizar los filtros de la cartera y los propietarios de la cartera. Entonces ingresamos a mi cliente y cuando el usuario hace clic en el módulo, se despliegan los módulos de owner y carteras para los usuarios que están en un nivel superior y sus niveles inferiores. Las personas que están en los niveles inferiores tienen asociadas unas carteras como owner. ¿Okay? Entonces, si yo ingreso con un nivel superior, voy a poder, se habilitaría lo que serían los filtros de cartera y de owner. ¿Okay? Recuerden, de cartera y owner solamente van a ir para los usuarios que estén en un nivel superior. Aquellos que están en el último nivel no verían estos filtros. I don't know if adding Una pregunta. initially to the technical analysis will cover every Cuando usted se possible refiere a question you would run usuarios into de nivel on some of the superior, ¿a qué bigger se refiere? stories, but ¿Al administrador? A la jerarquía. Cuando yo estoy I don't know aquí, if that esto está helps. plenamente asociado con lo que es nuevamente la jerarquía. I think it's been Entonces, okay. I think it's voy good. a hacer el ejemplo. Thank you for that, Artek. Estoy en la jerarquía. Vega, Nosotros sabemos go que, ahead, please. así que tengo nombre, Thank you, ayer Kaiki. estábamos So yeah, mostrando thank filmes, no you, los teníamos Harold confundidos. and Artek. Entonces yo Listen to estoy both of aquí, you on me this lo veo como technical Gustavo analysis Espina. ¿Sí? Gustavo Espina, issue. It's lo veo, si lo ve, ¿tiene un nivel it's good to inferior? No, hear the tiene, es feedback dueño de on una how we cartera, can make sí, es this dueño de process una much cartera, better. entonces muestro en mis clientes Needing more los usuarios de time. su, The o sea, question perdón, los is clientes de su cartera. what Ahora, opportunity do we have, yo or me lo veo where como can we add Yesenia. that more ¿Ok? time? Entonces yo ingreso como Yesenia, For Harold, valido we en know qué we nivel can jerárquico está extend the Yesenia. time Yesenia for tiene un nivel not the inferior, design tiene session, asociado there's a un nivel session that we inferior. have, the Si la respuesta es backlog sí, grooming session Yesenia with the product va, owner, with Sarah. vamos a I know tener we que ir a can add more buscar time, los to get a bit usuarios more que clarity están into en los those niveles user stories, inferiores de Yesenia, que but the sería only thing for that N5admin is y Gustavo Harold is the Espina. only one that gets the opportunity Gustavo to, y get N5admin that additional tienen time, asociados carteras como owner. Si la for respuesta TA, es sí, entonces in that Yesenia scenario. va a ver la Now, cartera coming de into the Gustavo sprint y de itself, N5admin. and to Artek's point, again, it's Ahora the reason why ingresa we Emilio. reduced the Emilio deadly time, ingresa so a la that plataforma. you can Emilio spend se that encuentra en knowledge that you jerarquía, gained sí. from Emilio tiene niveles backlog inferiores, grooming sí. session Las to personas pass que that están en niveles onto inferiores de the dev Emilio team, tienen asociada una via cartera. them reaching out to you, Harold, asking Yesenia no. questions, for N5, support voy a and cambiar things like el that. escenario. So N5admin está como viewer and I'm glad y to hear solo that it's Gustavo working for Espina es Artek, dueño de una cartera. and Emilio how we en mis can clientes fine va a tune ver las that process carteras to make sure de it's working Gustavo for Espina. everybody, Cuando Jasem, ingrese, Artek, everybody, making sure that we're getting enough cuando information that is ingrese, needed to implement these Emilio tickets. If va a that poder aquí information, filtrar and por I la probably also cartera que think that maybe tenía Harold, asociado when we're doing the Gustavo y va a backlog poder grooming session, hacer clic aquí y if va a there's ver el any nombre de information Gustavo. that we're getting from there
that can help. O sea, lo único que importa ahí realmente es si un usuario en la jerarquía tiene hijos por debajo y si esos hijos tienen una cartera. No hay más. Tú lo explicaste mucho mejor que yo, Andrés. Mucho mejor. La verdad, mire, yo desde ayer cuando se lo explico, yo, pero ¿cómo así que nivel superior? ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Qué tendrá eso que no lo entiendo? Es que claro, lo hemos tratado de llamar, ¿no? Pero muchas veces nos dicen, no, es que no hay un nodo, los hijos, entonces no, mejor como nivel. Así que sí, finalmente si lo vemos así, si tiene hijos, sí, valida que dentro de sus hijos tenga cartera. Y sean owner, recuerden, sean owner. Ok, listo, ya ahorita sí entendido. Uy, créame que estaba patinando con eso. Pero bien. Listo. Moving forward, today will be a good opportunity. Like I said, the sprint has the additional complexity from the. Ahora, una preguntita adicional. ¿Puedes subir un momentico la imagen, por favor? Challenge for our team. Listo, bien. Esa que dice cartera y Owner. Actualmente esos filtros están ahí dentro de los filtros. ¿En esa vista? No. Our user stories are just complex. Está que yo revisamos. Maybe the estimation was a bit off because the team didn't know very well what they were getting into. Puedes mostrarlo por favor. Dice cartera. Y bueno, y en ese filtro de Owner, ¿qué debería aparecer? Los nombres de... ok. O sea que para eso también hay un desarrollo, no solamente mostrar el filtro y eso, sino que... o sea, ¿tiene que aparecer tal cual como está cartera o tiene algún otro diseño? Recuerdo, sí, los nombres de la cartera 3, 23, cartera 50, cartera. Ahí chicos también, o sea, puede ir cartera y el código o también puede ir el código. Recuerden que el código finalmente no. Puede ir el código tal cual como está acá o finalmente cartera 1028 o cartera 1028. Bueno, pues aprovechando que está el diseñador acá, pues, ¿y cómo haría eso? ¿Cómo sería eso? Y cómo, por ejemplo, en el backend, porque desde el frontend también se tienen que enviar eso a una petición, ¿cómo el backend recibe eso? Eso se contempló como tal. Wilmer, ¿qué sabe? Yo lo que no sé hoy en día es cuando en el módulo de carteras, ¿no? Sí, ¿cómo se genera la cartera? ¿Se genera con un código automático o se nombran? Tenemos dos opciones que finalmente si es que se sube el archivo, se especifica el código de cartera, el nombre se genera cartera, siempre va a ir cartera como fijo, más espacio, más el código de cartera, en caso que se suba por el template. En caso que no se suba por el template y el código, va a ser lo mismo. El sistema genera el código, que va a ser un incremental en caso que ya exista, cartera, espacio y el código autogenerado. Perfecto. Yo mantendría el código entonces. Total, el cartera está arriba en la categoría. Quedaría así, o sea, cartera y acá se podría ir viendo solamente el código de la cartera. Sería similar a lo que está ahí ahora, Andrés. Now get into this one here, this slide. Now, ¿alguna otra duda, comentario? See, what are the positive aspects of the sprint? A mí me sale una duda. Our achievements and then process and moving forward with that. So, well, first, I would like again to thank everyone for doing an amazing job during this por ejemplo, esto es para usuarios de algún tipo de rol o todos los usuarios se van a filtrar con esa jerarquía. Por ejemplo, los clientes que salen. Yo puedo filtrar del último, o sea, si estoy en el último nodo, los siguientes son visualizadores, pero eso tiene algún rol. O sea, ¿tiene algún rol, por ejemplo, de que hay algún rol que pueda ver todos los clientes sin ningún tipo de filtro? I'd like to congratulate here all the developers for their effort, especially Harold. O sea, si nos fijamos plenamente en la configuración,
Si puedo ver todo sin poder tener ningún tipo de... Es que aquí recuerda que finalmente, si yo entro como director comercial, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo todos los clientes, ¿okay? Porque finalmente o los tengo asignados a una cartera o no los tengo asignados a alguna cartera, y ahí se vería de forma similar a lo que tenemos acá. Y él podría utilizar o no utilizar los filtros. Si yo entro como director comercial, voy a tener todas las carteras asociadas y los clientes que tampoco tienen asociado cartera. Entonces yo voy a poder ver los filtros y voy a poder seleccionar. Pero finalmente voy a poder entrar aquí y ver todos los clientes. Pero ahí va a estar igual filtrado por sus, digamos, por sus hijos, por las carteras de sus hijos. Sí, pero él va a tener asociado todas las carteras por jerarquía. Sí, pero si hay un cliente, por ejemplo, que no tiene asociado una cartera, no va a aparecer. Va a aparecer aquí porque va a aparecer sin portafolio, o sea, sin cartera. Y ese sin portafolio, ¿se le muestra a todo el mundo? Pues, sin portafolio, buena pregunta. So that's something we ought to approve this. Time is running out here, so let's get very quickly into that. So does anyone have anything they would like to add regarding the or what document section lo veo. Of the sprint? Lo veo, Wilmer, porque claro, entiendo tu pregunta, pero finalmente si yo soy un superior, debería haber también los que no tienen portafolio. Sí, yo creo que sí. O sea, si estoy en este nivel jerárquico, me voy a diferente. Entonces, si yo estoy aquí, como director general, prácticamente para ver todo. O sea, no hay un rol, por ejemplo, superadministrador o algo así que no es que lo hemos hecho así con roles en particular y finalmente ha sido una locura. Se han terminado creando muchos roles, se han terminado haciendo match con los permisos. Entonces, por eso es que finalmente estamos viendo lo que sería que las visualizaciones de mis clientes sean por nivel jerárquico. Pero dejemos que aquellos que están sin portafolio, sin cartera, se puedan ir viendo para todos. No creo que haya mayor problema. Entonces, sigo el ejemplo, sucursal 1, acá con gerente regional, Emilio, vería entonces los clientes de las carteras de Gustavo Espina, ya va a aparecer cartera 53, va a aparecer owner, y va a aparecer Gustavo Espina, y también en cartera, aparecería cartera 53, y sin portafolio aquellos que no tienen asociados una cartera. Vale. Chicos, ¿alguna pregunta más? Si el usuario que se loguea y quiere ver las carteras, bueno, y en la parte que dice owner no tiene nada, ¿qué debería aparecer? ¿Nada? ¿O debería aparecer eso vacío? Claro, es que acá finalmente cuáles van a ser los que no aparecen. Bueno, ahí Juanma, no sé si es que no o no ven lo que serían estos filtros o finalmente no podría abrir o qué pasaría, que serían los casos de si estoy aquí, por ejemplo, y son viewer, o sea, o ingresan, o también ellos que no tienen hijos, aquellos que no tienen hijos no van a poder visualizar esos filtros, o si eventualmente un supervisor, ella o él, Alejandro Pérez, quizás no tiene asociado hijos que tengan una cartera, con esos filtros que aparecen acá. ¿Qué pasarían? No se podrían abrir o se verían en cero o finalmente se pueden ocultar. Lo ocultaría. Porque no sé, ¿de qué le serviría tener el filtro visible, digamos? ¿Le serviría de algo? Quickly summarize here so we can point that out. And Benga, I guess you could
Yo generalmente en este tipo de casos, ¿no? Donde hay una opción por la cual no tenés algún permiso o lo que sea, opto porque esté visible pero grisado, bloqueado. Pero en este caso no sé si tiene mucha utilidad ese caso. Between the acceptance criteria and the mockup that is created by the Chicos, evalúen qué es lo mejor, o sea, qué es lo mejor finalmente, lo que no vaya a ser más complejo para ustedes. Como dice Juan, no pueden haber dos opciones. O se ocultan, que sería el camino ideal, o finalmente también se podrían dejar no operativos. I'm going to create that real quickly so we can have this documented. ¿Alguna otra duda? Yes. Right. So, Angela, please put that on the board as soon as it's set up. Give me 5 minutes. I'll put it together now. Yes. Thank you for that, Benga. Moving through the motion here quickly, but thank you for that. And then. Perdí los votos. Nice. So that one, the area improvement, I did note down here, but los destapaste muy rápido, no me dejó votar. No, lo hace automático. Sí, no me deja. No me dejó votar también. Very, very quickly into the next one. So. Ahí sí está diseño, ahí está Andrés, está Wilmer. Un ratito, le mandé a cargar mi página. Ahí voy ahorita. Yeah. So this, before we move forward, I ask, does anyone have any other suggestions in areas we need to improve? Bueno, ya todos coinciden más o menos, menos que hay un poco más difícil, pero en promedio 8 y 5. Raquel 5, Hasen 5. ¿Quieren comentar algo? Especially the one that you're about now. Yes, those are very good suggestions. Definitely don't need that down here, but sprint 15. Let me share this with the team. Understand how to copy retrospective link. And send on our chat here. Please, everyone, access that. Sí, también me suma al 8. También me suma al 8 porque tienen más experiencia y hicieron más. Very familiar with this. We do. Bueno, la de 5. Me faltaría la relación, no. Relación. Y entonces, como usuario de la plataforma, necesito heredar la cartera de los niveles inferiores. Las personas de los niveles superiores de la jerarquía quedan como viewer de las carteras sociales inferiores. Escenario 1. Creación de departamentos. Cuando el usuario crea un departamento y tengan asociados departamentos de niveles inferiores. Ya, acá lo voy a traducir mejor con lo que comentaba Andrés. Cuando tengamos un departamento y tenga hijos, las personas que están en ese departamento van a quedar como viewer de las carteras. Hace referencia a eso. Entonces, obviamente, yo voy a ver que aquí Yesenia va a ser viewer de la cartera de Nacinco Admin y de Gustavo. Emilio también tiene hijos, entonces va a ser viewer de los hijos que tengan cartera y así sucesivamente. Ok, pero este ya es más trabajo de backend que de frontend, de actualizar cada uno de los actualizar, claro. Cada uno de los hijos de su papá. Claro, que los papás queden como viewer de los hijos. Eso, sí. Bueno, en fin, la idea era esa. And then let's get this over. Let's right here. ¿Algún comentario, duda? Reminder before I'll go mute.
probably tired of my voice, but this is always, as always, va a ser algo por default que va a tener el producto, que eventualmente, y ayer como les comentaba, si nos preguntan, ok, pero yo en verdad quiero que Yesenia no sea viewer de la cartera de Gustavo, vamos a ir a cartera y se va a poder sacar ese usuario. Bueno, no incluye esa user story, pero para que no se... for a bit, to be relieved of my voice. Voy a volver a ponerlo ahí para que voten, chicos. Venga, Raquel, ¿quiero? Lo hace solo. No dice nada. Ahí sí. Y tenemos 5. Lo cierro en 5. ¿Está bien con 5? Elena, ahora. Está bien. Bueno, esto es lo que es la jerarquía. Recuerden que durante este sprint estuvimos trabajando con poder ir armando los ajustes. Ahora continuamos con esa misma user story. Entonces ahora, donde se reflejan los departamentos, recuerden que en la user story anterior creábamos la asociación y le poníamos, llevamos hasta ahí, el botón guardar no hacía nada. Entonces ahora cuando guarde, vamos a poder ver los departamentos relacionados. ¿Ok? Posteriormente se confirma los cambios realizados a la caja y quedarían marcados los iconos, ¿ok? Los iconos que me van a permitir ir viendo qué tipo de relación existe entre cada uno de los departamentos. Ayer surgieron algunas dudas con respecto a esta user story que estaba asociado con si nosotros actualmente ya tenemos lo que sería el icono de geografía, ¿dónde podríamos colocar este icono de relación? Y bueno, ahí Juanma nos va a poder ayudar. Sí, bueno, el icono de relación, en realidad nosotros lo habíamos ubicado antes que el de geografía y lo habíamos puesto al lado del chip azul, digamos. Yo creo que esa ubicación se puede mantener porque no se chocaría con el icono de geografía. La duda que surgió ahora también con Clau es, en un principio pensamos en solamente mantener un color verde para indicar que hay una relación entre departamentos, ¿no? Porque pensamos que iba a ser una excepción. Si un departamento estaba relacionado por fuera de la jerarquía con otro departamento, que iba a ser una excepción, entonces, bueno, cuando vos veías 2 o 3 departamentos con el botón verde, cliqueabas, te fijabas qué tipo de relación había y listo. Ahora nos estamos dando cuenta de que en realidad va a ser más común de lo que pensábamos que haya relaciones entre departamentos. Entonces, el efecto que se generaría sería que entres a ver el mapa de jerarquías y casi todos los departamentos van a tener el indicador verde. Entonces ya deja de cumplir la función de que le esté indicando algo. Era un poco lo que charlábamos con Clau recién, si usar distintos colores. Entonces, que bueno, cuando ves un departamento con el indicador rojo con otro rojo, sabes que esos son los dos que están relacionados, pero también puede pasar que los colores se agoten. Entonces, bueno, eso estamos por resolverlo, pero digamos que a la pregunta de Clau, la ubicación del icono sería al lado, o sea, abajo del nombre del departamento, al lado del chip azul, digamos. Entonces, Juanma quedaría aquí abajo del chip azul, acá. Al lado del chip azul. Al lado, pero acá no nos quedaría espacio. No, está ubicado al lado, por ejemplo, ahí donde estamos, ¿no? Sucursal virtual es el nombre del departamento. Abajo tenés el cargo, digamos, call center. Al lado de call center estaría. Al lado de como anunciante. Acá. Porque también pensamos que... ¿Y qué pasa cuando tengamos esto acá? Bueno, ahí entraría igual, porque es un icono chico, digamos. No indica el tipo de relación que hay, no es que es una palabra que se puede extender o no. Perfecto. Por ejemplo, Claudia, ahí nomás tenemos un claro ejemplo en la parte de abajo que dice sucursal 1, fuerza de venta. Ahí mire que ahí se está sobreponiendo el iconito ese
la geografía de la, ajá, ahí qué se podría hacer, ahí tendría que ser responsive, que se ajuste ese cuadrito al título, que dependiendo, porque pues puede haber nombres supremamente largos y pues no se puede sobreponer pues todos los iconos. Por ejemplo, ahí se está viendo feo ese icono. Sí, totalmente. Ahí yo optaría en ese caso, igual lo tendría que chequear con el resto del equipo de diseño, pero que haya un salto de línea en el título, que no se ajuste el ancho de la carta. Se ajustaría el alto, digamos, de la carta. Yo tengo una sugerencia. ¿Y qué pasaría si los iconos fueran de manera verticales, empezando desde la alineación de los puntitos que hay ahí? O sea, porque puede haber el caso que, a ver, vayan a ver más iconos, no sé, otro escenario. Y si los iconos estuvieran de manera vertical, sería como así Thanos cuando tenía el guantecito, un montón de... Sí, bueno, a eso me hago referencia a eso. O sea, de ahí para abajo. Yo no le veo un inconveniente a eso. La realidad es que en un principio, cuando agregamos el icono de relación, todavía no estaba el de geografías, ni siquiera sabíamos que iba a estar ahí. Y de hecho, un poco ya habíamos tenido como este debate en un principio con estas acciones del menú de editar departamento, eliminar. En un principio eran iconos individuales y por eso terminamos optando por tener los 3 puntitos del menú. Ahora se están agregando botones que exceden al menú, digamos, que tienen otra relación. Así que podemos armar un prototipo. Puedo armar un prototipo ver cómo queda, ver si es viable y que los iconos queden abajo de los 3 puntitos del menú. Creo que va a seguir estando el problema, lo que se marcaba, por ejemplo, sobre el sucursal 1, fuerza de venta. Eso no lo soluciona esta cuestión de los iconos verticales. Cuando tenés un nombre largo, la CAR se va a tener que ajustar de alguna manera. Puede ser a lo ancho, pero se me ocurre que si tenés un nombre muy largo te puede quedar excesivamente ancho. En cambio, con un salto de línea del texto, la CAR se tendría que ajustar a lo alto, pero no me imagino como un nombre de un departamento con 3 o 4 saltos de línea. Esa es así, como en un primer pensamiento, la solución más estética que se me ocurre. Sí, entonces, consideremos este icono acá, como recomienda Manuel y como lo comenta Andrés también, acá, cosa que se vayan alineando, y ahí lo podemos incluir como una mejora para el siguiente sprint, como tú vayas viendo, Andrés, pero propongo para que no les quede muy pesado el sprint, que se pueda trabajar con el salto de línea en el nombre. Y Palma, fíjate también en los usuarios. Yo aquí agregué varios usuarios, estoy desafiando más de 3. Y también Yodeli ya no la veo. Creo que todos los ajustes van a ir un poco de... Sí, perfecto. Perdón que te interrumpí, Clau. Ahí creo que hay en el prototipo un ejemplo que cuando llegas al cuarto círculo te pone el número de usuarios que no llegaron a entrar en la carta. Y si vos quisieras verlos, tendrías que entrar al detalle y ver, bueno, el sidebar, digamos. Por ejemplo, si vos tenés 3 usuarios y hay 3 más, tendrías el más 3. O sea, ese era el escenario que habíamos pensado. Eso lo podemos agregar con mejor y que no está en el siguiente sprint, que marque un más y que eventualmente quizás se puede ser un uso derivero, finalmente que aparezca el más y en caso que quiera saber el usuario ingrese a ver el detalle o a editar el departamento. Uy, sería buenísimo. Se podría construir una historia para eso y dejarla ahí en el backlog y me la asigna ahí una vez por favor. Como mejor, pero hasta el siguiente sprint para que no tenga muchas cosas. Bueno, chicos, ¿alguna duda con esto que era la continuación de relaciones?
claro. Recuerden que es la continuación de la user story anterior. Una cosita solamente sobre lo que hablamos del salto de línea, que quizás, bueno, quizás queda para el próximo sprint, pero lo podemos prototipar para que en Figma quede así, digamos. No sé si eso les cambia algo cuando entran al inspect, pero lo puedo prototipar para que funcionalmente en Figma se vea, esté ajustado eso, que no se extiende el ancho, sino el alto. What we can do better now. Improve delivery time, add database details to the user stories where applicable, table fields, etc. Notification of changes in the user stories and bugs, prioritize purpose team QA work, and be bueno, faster acá on todo promedio 5 menos Raquel. Raquel, coméntanos. No, aplaste el 5, no sé por qué se puso el 8. Ya, chicos, entonces la 5 por un ánimo ya. Team communication, quick resolution of doubts about stories, team spirit, bueno, team acá continuamos. Recuerden que estábamos con esta user story continúa del sprint anterior. El sprint anterior, la user story estaba con visualizar, perdón. Al hacer clic en ver cliente, habíamos quedado en el paso anterior. Y ahora, esto está asociado a hacer clic en ver clientes. Se va a ver la lista de los clientes que componen la cartera, nombre e identificador, documento. Y posteriormente voy a poder buscar. Entonces, tener visualización de clientes con 2 campos y al buscar. ¿Cuáles son los atributos que va a tener el buscador? Por el nombre del cliente, tal como se está buscando en el CRM, o por el número identificador del cliente. ¿Alguna duda, comentario? Una pregunta, ¿ese buscador debería comportarse como el buscador del Navbar y el buscador de lo que se dice en la acción especial? O sea, en el sentido del que... En el sentido de que cuando usted va buscando, por ejemplo, vaya subrayando la parte amarilla de lo que va encontrando. Sí, buena idea. Podría utilizarse la creación especial. Ay, que a todo esto quedó, chicos. Ahí lo estuve probando. And I think we can spend maybe 2 minutes or 3 minutes. Y se podría utilizar el mismo buscador, yo creo, Andrés. Let's reduce that. Yeah, so 2 minutes. Bueno. Yeah. Hacen puede guiarse de eso. Yeah, let's start voting. Ahí está. Excellent, thank you. Let's do that. Can you see the screen? Can everyone see the clock screen? Sí, también lo busca por número. Okay, great. I think the computer finally woke up from the holidays and the weekend. But eso de amarillo solamente resalta cuando se busca por nombre. 2 minutes. No puede ser. As always, 5 votes. Pero creo que acá igual we can empieza a buscar. briefly discuss them. Sí, también busca. Solamente que por nombre lo resalta. Claro. Falta Andrés. Lo que vamos a ver, 5 y Wilmer lo vio más complejo. Wilmer. No, yo lo veo porque finalmente Te escucho súper mal. Bastante parte. ¿Me escuchas? Un poco ahí mejor. ¿Me escuchan? Ahí sí. Bueno, yo lo veo 8 porque todavía falta toda la parte de back. Y falta una parte de front que estaría haciendo Hacen también. Entonces siempre hay un trabajito que falta también toda la parte de las pruebas, tanto esta como que comprende esta y la anterior. La anterior ya se cerró con otra, pero pues debería comprender esto. En mi opinión. Perfecto. Chicos, en 4 lo cierro. En 8 o en 5.
¿Se suma al 8? Sí, me sumaría al 8 porque hay que hacer pruebas de back. Yo ya adelanté los casos de prueba de esta, pero lo que es front. Entonces, quería hacer back, entonces me sumaría al 8 también. Sí, no, 8 está bien. Now let's go into the act. Now we see here the things that were top voted into our board. Esta finalmente me quedó muy similar a la otra y que lo expliqué de forma distinta. ¿Okay? Esta hace la visualización de cartera, es complementaria a la otra. ¿Okay? Entonces, ¿de qué hablamos acá? Cuando se ingresa a mis clientes, cuando el usuario hace clic en mis clientes, el módulo despliega a los clientes que están, pero para los usuarios que están en el último nivel, es decir, son hijos y tienen asociados una cartera como owner o como viewer, muestra a los clientes de esa cartera. Vamos a un caso más práctico. Estoy en jerarquías. Recuerden que esto después considera las relaciones. Entonces, una relación, si yo hago que la sucursal virtual, por ejemplo, que tenemos a Alejandro, opere con lo que sería esta sucursal 1, fuerza de venta, Alejandro va a quedar como viewer de estas dos carteras. Ok, perdón, de esta cartera. Entonces, si Alejandro entra, va a ver la cartera que tiene asociado de Gustavo. Si Gustavo ingresa, va a poder ver solo su cartera. Caso extremo, supongamos que Alejandro va a colaborar con la cartera de Gustavo y con la de N5 Admin. Alejandro, cuando ingresa a mis clientes, va a ver las carteras de Gustavo y la cartera de mí. A eso se referencia esta user story. Y al igual como lo expliqué en unos minutos anteriores, si yo estoy acá, si yo soy Yesenia, al tener hijos, va a ver las carteras de sus hijos. Las dividí principalmente porque en la anterior estaban asociados los filtros, agregar filtros por si tiene hijos, y esta habla de visualización. Okay. Visualización de los clientes en el módulo clientes. Adding more examples, for example, in fields that are auto-generated. Está en otro nivel. I can help you with adding y tienen asociados a estos hijos carteras como owner o como viewer, muestra los clientes de la cartera. Entonces, Yesenia, supongamos, sigue como supervisora y Gustavo es dueño de una cartera y en el 5 admin es viewer de una cartera para colaborar. Entonces Yesenia va a poder ver las carteras. Also expanding some flows or aquí es similar a la anterior, solo que yo la había dividido. Voy a olvidar visualización acá y filtros en la anterior. Later, for example, we asked you. Pero ¿cómo así? ¿Sería lo mismo? Some field similar, is not. En la otra está asociado con ver los filtros. Si yo ingreso, los filtros solamente en la parte de la izquierda, de abajo. Exacto. Y acá esta otra habla de la visualización. Entonces, filtros fue la que ya evaluamos y aquí estamos viendo la visualización. I'm making sure we note this down here for our action item so that next time we review this, we make sure we made improvements in that area. Artec, Jasem, Jonel, do you have anything to add? Y cuando se hace referencia a la visualización, ¿en dónde debería visualizarse en esa vista? Acá. En mis clientes.
acá. I think it's very important to add Entonces, cuando examples yo in the ingreso, si yo soy Yesenia, user story voy because a ver aquí, help us to el cliente no voy a tener clarify. 5.000, voy a tener For example, 200, in supongamos the que case of Gustavo the y admin APIs, tenían 100. an Si yo acá, si example soy Yesenia, of voy a ver the 200 response clientes. is very useful for me. Acá, desde acá voy a poder Another comenzar a thing filtrar desde 200 clientes que will son be los clientes que to tienen have more cartera mínima. clarification about the business, the O sea context. que el filtro, cuando se aplique aquí en donde dice clientes que tiene usted subrayado, van a aparecer ya el filtro visualizado, ¿sí? O sea, lo que ya viene. O sea, el filtro, el resultado del filtro. Claro, finalmente la lógica va a venir por atrás, claro. O sea, yo acá jamás, al menos que esté en un nivel superior, como era lo que comentaba Wilmer, voy a tener los 5.069 clientes. Acá yo ya voy a entrar, si es que soy Yesenia, voy a ver solo los 200. Y sobre los 200, en donde está asociada la user story, voy a poder ir filtrando las carteras de mis dos hijos. Justin, could repeat as well, please? Want to make sure we get this here. Sorry about that. O sea, un usuario que no esté asociado en ninguna parte de la jerarquía va a solamente a ver los que no tienen carteras, o sea, los clientes que no tienen portafolio asignado. ¿Sí? Sí. Okay. Thank you for that, Justin. Yes. Some of the QA findings, especially from the client, they do provide videos, and let's save yours, and I'll show you very quickly where you can find those. But I guess if our team has bandwidth, they could include that as well. Que quedamos por revisar, no lo revisamos. También es otro bug que no se estiman, pero esto está asociado con el formulario PJ, asocia la user story. Acá está la user story, no sé por qué no salió estimada. ¿Okay? Pero finalmente el formulario, cuando hacemos clic y seleccionamos personas jurídicas, then I'll show you everyone where you can find the videos for the UAT jurídica, some of them, este es el formulario que se debería desplegar. Okay. Paula yo asocié la user story a lo que es el back. Y creo que eso sería la user story. ¿Algún comentario, alguna duda? Actualmente, ¿cómo es que se ve eso? O sea, ¿cómo es que es el formulario que se ve? Sorry, Keiki, I cannot hear you. Could you please, Claudia, que por cierto, Claudia, qué pena. Puedes colocar cualquier cosa para ver si funciona ya lo del bot, que se resolvió. Sí, o sea, ponga cualquier cosa, listo. Dale ahí crear nueva persona. No worries. Take a véalo. Everyone's trying to run, but Claudia, if you could give more perspective related to the user story details. El formulario. If there's anything you'd like to add here. Jurídico se mantiene el mismo formulario. Y ahí se debería tener el otro, me parece. Nombre, sociedad, es similar, pero creo que tiene dos. O sea que en vez de nacionalidad jurídica va a ser el nombre de la sociedad, no es más. Excellent. Thank you for that. So let's save here as this. Well, that's there. Well, so that was created. Let's create one for this as well. We should definitely highlight the things we've done well. Nombre de sociedad, tipo de documento y número. Sí, nombre de sociedad en realidad. En vez de cambiar el nombre de cliente, debería ser solo nombre de sociedad. Ok, vale. ¿Por qué lo pregunta? Pregunta Claudia, ahí cuando es persona jurídica, por lo general, hay un administrador y un representante legal autorizado.
En este caso no pedimos esos datos de la persona autorizada. No, todavía no es necesario porque es solamente para crearlo como no cliente. Todavía no estamos dando, entre comillas, el alta, sino que es como para ir, puede ser un prospect cualquiera. Por eso que la información está más clara. No sé si yo conozco a alguien, por ejemplo, no sé, empresa, no sé. Entonces coloca cuál sería el nombre de la información, algún tipo de identificación fiscal y que se cree. Entonces, si después empresa diseñadora de consultar, yo voy a tener un poco armada la ficha no cliente, que después vamos a bajar con eso, la ficha no cliente, y ahí voy a poder ir ingresando más información. Ok, perfecto. Bueno, chicos, ¿algo más? But now moving on to what we can preserve, I see the top voted one was team collaboration, and then hablen ahora ahí. Yo tengo una consulta solo para saber porque no sé si ya se tomó en otro sprint o en este tampoco y se tomarán en el próximo. Lo de las acciones especiales o acciones masivas. Que tenemos la generación de CTA y después el envío de mail. Bueno, se puede hacer ese switch, ¿no? El envío de mail, ¿ya se tomó o no? Porque nosotros con el equipo de diseño estamos viendo ahora unos cambios que queremos hacer. Es algo simple igual, mover unos botones del lugar, pero bueno, no sabemos si ya se tomó y sucedería esto de empezar a tocar el prototipo mientras están trabajando, o si es más para adelante Pero no se ha tomado, solamente estamos con la creación de CTA. Ahí después Elmer estuvo avanzando con la integración de los canales, con el análisis. Entonces le dimos prioridad a CTA, así que toda la parte de canales no se ha avanzado. Ahí Wilmer me corrige si estoy mintiendo, quizás le estoy mintiendo. No, sí, hasta el momento solamente se hizo el análisis, pero no se ha implementado nada de correo. Y solamente de esa machine solamente fue la primera opción que estaba por CTA. Perfecto, gracias. Bueno, chicos, muchas gracias por su tiempo. Que tengan un excelente día. Sea un buen sprint. Yo voy a estar revisando ahí, chicas, las user stories para dejarlas cerradas y voy a estar moviendo aquellas que están en duda y demás. Cualquier duda, recuerden, comentarios. Quizás me voy a demorar un poco a responder, pero les voy a estar respondiendo también. Ahora María Fernanda va a poder ayudarnos más para darles respuestas pronto. Clau, yo solamente hay un bug que Andrés ya lo solventó, entonces lo voy a probar y eso quedaría cerrado ya en este sprint. No habría necesidad de pasar. Perfecto. Gracias. It looks like something very critical that we need to dive into. Chao. Going to what we can do better. There's one with the 7 votes.